Del mismo modo que hemos visto hasta ahora con las opciones de carácter, objeto y párrafo, podemos crear también nuestros propios estilos de tabla. Tenemos aquí creada una tabla dentro de un marco de texto y como podemos ver esta tabla tiene el formato original que viene por defecto cuando creamos una tabla, 4 filas por 4 columnas y con el aspecto por defecto. Vamos a crear ahora un aspecto nuevo para esta tabla y lo vamos a guardar. Podemos venir al menú tabla y modificar ese tamaño de tabla. Debemos recordar seleccionar la herramienta texto y pinchar en la tabla para poder alterarla. Iremos seleccionando todas las columnas y filas. Como podemos ver, eso lo podemos hacer por medio de esta flecha. Si hago clic y sin soltar voy arrastrando, puedo seleccionar todas las columnas y filas a la vez. Y vamos a modificar ese tamaño diciéndole un tamaño exacto y vamos a escribir ahí 20 milímetros. De esa manera conseguiremos que cada celda tenga 20 milímetros de altura. Vamos a dejar el grosor de las celdas a 46,062, puesto que así ocupará perfectamente el área comprendida entre los marcos de mi documento. Ahora ya podemos seleccionar la herramienta de selección y ajustar más o menos este marco para que no nos sobre mucho espacio por ahí. Y de nuevo con la herramienta texto podemos comenzar a alterar el aspecto de esta celda. Como podemos ver, ya la hemos alterado en el sentido en el que hemos engordado ese tamaño de las filas, poniéndoles 20 milímetros. Y además vamos a seleccionarlas todas y vamos a indicarle que el texto esté centrado en el medio, como podemos ver ahí. Vamos a dejar esto tal y como está por defecto y vamos a crear un estilo de tabla. Vamos a venir al panel de estilo de tabla y vamos a darle a ese botón nuevo para crear esa tabla. Ahí tenemos ya creado nuestro estilo y al hacer doble clic sobre él podemos ver cómo las opciones que hemos modificado hasta ahora no aparecen aquí en ningún lugar. Eso es debido a que las opciones de estilo de tabla únicamente van a recordar el color y los trazados que apliquemos a esa tabla, y no el tamaño de filas y columnas. Por ello, vamos a ver que ahora este estilo de tabla que hemos creado es exactamente igual que el estilo ningún estilo de tabla. Podemos cambiar ese nombre, vamos a llamarlo estilo propio. Y vamos a comenzar a modificar ese estilo por medio de estas opciones con ayuda del botón de previsualización. Ahí tenemos en configuración de la tabla cómo podemos alterar esa apariencia de nuestra tabla. Vemos que por defecto viene con el grosor de un punto en color negro y el tipo liso, que no tiene ninguna decoración. Podemos agrandar ese grosor. Para poder verlo tendremos que seleccionarla. Vamos a seleccionar esas filas. Y ahí podemos ver cómo ahora sí podemos incrementar ese grosor. Lo dejaremos en 4 puntos. Color, podemos elegir cualquiera de estos colores. Vamos a elegir ese azul. Y vamos a modificar el tipo por con guiones 3 y 2. Ahí podemos ver cómo el exterior de nuestra tabla se ha modificado. También podemos alterar los trazos entre cada fila y entre cada columna. Como podemos ver, estas opciones están desactivadas y no las podemos utilizar a menos que cambiemos la opción de alternar patrón. Podemos elegir fila sí, fila no, cada 2 filas, cada 3 filas o fila personalizada. Con fila personalizada modificaremos las que tengamos seleccionadas. En este caso, puesto que tenemos todas ellas, actuará sobre todas las filas. Vamos así a subir ahí el grosor y vemos que aquí nos pregunta en qué filas. Vamos a decirle las primeras 3 filas y así conseguiremos alterar todo el tamaño de nuestra tabla. Podemos subir el grosor, lo dejaremos a 3 puntos y podemos cambiar el tipo de línea por grueso, por ejemplo. Cambiaremos también el color dejándolo en el mismo tono de azul y dejaremos el color del hueco blanco. Como podemos ver, también podemos modificar aquí las siguientes filas, si tenemos elegidas fila sí, fila no,
o cada 2 filas o cada 3 filas. Esta acción alterará el resto de las filas que veamos. Pero de momento vamos a dejarlo así y vamos a pasar a trazos de columna. De nuevo vamos a seleccionar columnas personalizadas y vamos a aplicar el mismo estilo que hemos decidido para las filas. Y aquí también vamos a seleccionar las 3 filas. Seleccionaremos las 3 con grosor de 3 puntos, vamos a volver a poner el tipo grueso con el color azul. Por último podemos rellenar esas filas seleccionando qué color queremos que tengan, ya sea por fila o por columna. Pero de momento no vamos a rellenarlas puesto que solo haremos en la edición de celda. Vamos a pulsar OK y ya tenemos ese estilo definido. Como podemos ver ahí, ahora al crear nuestra celda, nuestra tabla aparecerá con ese estilo. Vamos a crear una tabla nueva. Creando primero un marco de texto, vamos a venir al menú tabla, insertar tabla, y como podemos ver ahora ya podemos ahí elegir ese estilo de tabla que hemos creado nosotros. O podemos crear el nuevo estilo de tabla automáticamente o seleccionar uno de los que venía por defecto. Vamos a aplicar tabla básica para poder verlo mejor, daremos OK y ahí nos va a aparecer la misma tabla que veíamos al principio. Ahora cuando la seleccionemos y pulsemos ese estilo de tabla, veremos cómo automáticamente se va a cambiar por ese estilo que habíamos definido. Por lo tanto va a resultar muy fácil. Y lo mismo que veíamos en anteriores vídeos, podemos aquí venir a este estilo, abrirlo. Ahí vemos ya toda la descripción de nuestro estilo y podemos modificarlo cambiando por ejemplo el color. Y cuando pulsemos OK, veremos cómo se va a cambiar en todas las tablas que hemos aplicado ese estilo automáticamente, sin necesidad de ir tabla a tabla modificándolo. Vamos a deshacer y vamos a ver ahora cómo crear los estilos de celda. Podemos crear un estilo nuevo, el cual ya hemos creado pulsando en este botón, y haciendo doble clic sobre él podemos alterarlo. Podemos ver ahí cómo podemos modificar las opciones de texto que va a llevar esa tabla, además de los trazos y rellenos. Vamos a elegir aquí ninguno y ninguno. Y en relleno de la celda vamos a seleccionar un color, por ejemplo, azul claro, cian. Y podemos añadirle líneas diagonales como podemos ver aquí, ya sea cruzando de la esquina izquierda a la derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba o en forma de X. Vamos a seleccionar en forma de X. Vamos a seleccionar el color de la línea que sea rosa y vamos a pulsar OK. Ahora ya tenemos ese estilo de celda definido y ahora cuando vengamos con la herramienta texto y seleccionemos esa celda, pinchando sobre él podemos automáticamente cambiar, como podemos ver, esa celda por el estilo que acabamos de definir. Y como podemos ver, ese estilo va a sobreescribir el que teníamos ya definido por nuestra propia tabla. Vemos como ahí los bordes de la tabla van a cambiarse por los bordes que hemos elegido en nuestro estilo de celda, que era ninguno. De esta manera podemos conseguir realizar una gran cantidad de tablas diferentes que se adapten a nuestras necesidades, guardarlas en un estilo y utilizarlas en todo momento a un solo clic de ratón.